Buenos días a todos. En este video vamos a hablar sobre un trabajo que se va a desarrollar finalizando este corte. Este trabajo va a tener un porcentaje del 40% de la nota definitiva del corte. ¿En qué consiste? Cuando arrancamos este módulo de procesos de manufactura, arrancamos con una presentación donde hablábamos de los costos versus las tolerancias que se deben manejar en un proceso de manufactura. Siempre que diseñemos o estemos en un proceso de diseño para desarrollar un respectivo dispositivo, una pieza, una aplicación o una máquina, vamos a estar inmersos en unos determinados costos. ¿Qué tan costoso va a ser nuestro producto? Uno de los factores que nos incrementan o nos disminuyen esos costos es la tolerancia. La tolerancia que le dejamos a nuestras piezas. Vemos en esta gráfica que entre más pequeña sea la tolerancia, los costos van a ser mucho más altos. Cuando la tolerancia es mucho más grande, tenemos un rango más grande para movernos, los costos van a ser más pequeños. Vimos la definición entre ajustes y tolerancias. Una tolerancia es la desviación que puede tener una medida nominal entre un rango máximo y un rango mínimo. En mecánica nunca hay una medida definitiva, nunca hay un 50-00, porque las máquinas herramientas no nos permiten llegar a esos niveles de precisión. El cero nunca existe en mecánica, siempre se mueve entre un rango superior e inferior, entre una medida superior y una medida inferior. Entonces en mecánica lo que se hace es que se acotan esas desviaciones en las cuales nos podemos mover o se puede mover un proceso de manufactura. Siempre los planos técnicos deben llevar esas medidas de desviación. Cuando presentamos un proyecto, todo lo que son mecanizados deben llevar esas medidas máximo y mínimo. Cuando son medidas geométricas, una placa, largo, ancho, normalmente lo que se hace es que en el rótulo del plano se colocan las dimensiones generales. Muchas veces vemos tolerancias de más o menos 1 milímetro, si estamos hablando de una lámina, una estructura, donde su tolerancia no sea tan crítica. Pero ya hablando de mecanizados, si vamos a mecanizar un eje que va a llevar un determinado ajuste, va a ensamblarse con otra pieza, las tolerancias normalmente son en centésimas de milímetro o en milésimas de pulgada. Acá vemos en este gráfico un rodamiento. Los rodamientos son unas piezas que se fabrican con unas tolerancias bien definidas que están en los catálogos, ¿sí? Tanto en el diámetro interior como en el diámetro exterior. Esto hace que estas piezas sean totalmente intercambiables. ¿Sí? Cuando se nos daña un rodamiento no necesitamos ir a medir las dimensiones del rodamiento con un micrómetro, simplemente miramos la referencia del rodamiento y con esa referencia de rodamiento lo ubicamos en catálogo y lo pedimos y el que nos llega es exactamente igual, gracias a que tiene las mismas tolerancias. Estas desviaciones son las mismas para todos los rodamientos, ¿sí? Entonces, en mecánica eso es lo que se debe manejar y se debe aplicar para que nuestras piezas sean completamente intercambiables. Que las piezas se manejen directamente por un plano. Si tenemos el plano de un eje de una máquina, podemos mandar fabricar el repuesto con este plano y no esperar a desarmar la máquina, sacar el eje y fabricarlo bajo medida. Ese no es el objetivo de una estandarización y de un sistema de calidad. Entonces, cada vez que diseñemos una máquina, un dispositivo en un proceso de manufactura, siempre deben estar claras en los planos estas tolerancias. Hablamos de tolerancias dimensionales y tolerancias de forma y posición. Las dimensionales es la diferencia entre una medida máxima y una medida mínima. Las de forma ya es cuando hablamos de paralelismo, perpendicularidad, planitud y redondez. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una cota nominal de 40 y tenemos
una desviación en un rango superior de 0,2 centésimas y un rango inferior de 0,1 centésimas. Entonces, en el proceso de manufactura, la máquina que nos vaya a realizar este proceso puede estar dentro de este rango, puede llegar a un máximo superior de 0,2 o un rango inferior de 0,1. ¿Qué pasa si se sale de estos rangos? Ya la pieza no nos sirve, ya no cumple con la tolerancia establecida. Cuando un tornero va a hacer un eje, tiene que estar inmerso en este rango. ¿Qué es el ajuste? El ajuste ya es el juego, holgura o interferencia que existe entre dos piezas que se van a acoplar. Cuando se van a acoplar dos piezas debe haber una holgura o una interferencia para definir el tipo de ensamble que se va a hacer. Entonces el ajuste es la interferencia de holgura que resulta al ensamblar dos componentes entre sí. Esa es la diferencia entre tolerancia y ajuste. Teníamos ajustes con holgura, ajustes indeterminado y ajuste con interferencia. Sistema de presentación ISO de las tolerancias. Recordemos, letra mayúscula para agujero, letra minúscula para eje. La forma de presentación ISO, medida nominal, la posición de la tolerancia y la calidad. La calidad de las tolerancias, normalmente vamos desde calidades 1 hasta calidades 14. Las precisiones que nos dan las máquinas de herramientas, la cepilladora, alrededor de 100 micras, superacabado y lapeado, alrededor de 0,5 micras. Las tolerancias en los ejes, tolerancias en los agujeros, sistema agujero único, sistema eje único, los tipos de ajuste, forzados, forzado duro, forzado intermedio, ligero, deslizante, giratorio, holgado medio y muy holgado. En esto va a consistir el trabajo. Vamos a tener una aplicación real y vamos a buscar qué ajuste debe llevar, y de acuerdo a ese ajuste vamos a seleccionar las tolerancias. Acá tenemos una tabla donde, dependiendo del tipo de ajuste, seleccionamos la tolerancia que vamos a utilizar. Por ejemplo, para un juego pequeño, piezas con guía y movimientos de pequeña amplitud. Entonces, nuestro eje puede tener una tolerancia G 5 o 6. Y el agujero puede tener una H6 o una H7. Si nos vamos con una H6, el eje tendría G5. Si nos vamos con una H7, el eje tendría un G6. Y así sucesivamente con cada una de las aplicaciones. ¿Qué nos dice acá? El tipo de juego y acá la forma como debe ir ensamblada. Entonces, apriete mediano. El ensamble se puede hacer a mano. La unión se puede transmitir esfuerzos se puede montar y desmontar. Entonces tenemos ensamble a mano y tenemos ensamble a mano con maceta. Apriete grande, imposible desmontar sin deterioro. La unión puede transmitir esfuerzos. Ensamble en prensa y ensamble a prensa por dilatación. Cuando hablamos de dilatación es que se va a calentar el material. Entonces podemos tener para este tipo de ajuste un eje con un ajuste U7 y un agujero H8. Acá en esta tabla es mucho más extensa que la anterior, pero nos habla de lo mismo, la característica del tipo de ajuste y la aplicación más común que se puede utilizar. Bueno, vimos también la forma en que se utiliza el pie de rey, el micrómetro de interiores, videos de funcionamiento.
Y ahora vamos a hablar sobre el trabajo. Este trabajo va a ser un trabajo al cual le vamos a dar un porcentaje del 40% de la nota final del corte. La entrega es para el día lunes 25 de mayo del presente año. ¿Qué tenemos? La siguiente aplicación. Tenemos un eje que va a ir soportado en dos chumaceras. La referencia de las chumaceras es SNL 511 SKF. Son unas chumaceras de fijación con manguito. Ustedes buscan catálogo de SKF y arrancan investigando en qué consisten estas chumaceras. Aparte de eso, en un extremo el eje va a ir montado sobre un rodamiento y el rodamiento va a estar montado sobre un soporte fijo, el cual está soldado a una placa. Este soporte no es giratorio, es completamente fijo. Este rodamiento va a ser un rodamiento SKF 6308. En el extremo el eje va a ir montado una polea. Esa polea se va a instalar a golpe con martillo de goma. El diámetro nominal de este extremo del eje es de 42 milímetros, donde se va a acoplar la polea. ¿Qué medidas tenemos fijas? Vamos a trabajar con estas medidas. Esta longitud del eje va a ser de 200 milímetros con más o menos una décima de milímetro, ¿sí? Más 0.1 milímetro a 0 milímetros. Esta longitud. Esta otra longitud va a ser de 45 milímetros con una tolerancia de más 0.1 milímetro a 0 milímetros. Esta medida ya la sabemos. Dijimos que es 42 milímetros, la medida nominal. Acá lo que tenemos que acotar es la tolerancia que le vamos a dejar para que el aprete o ensamble pueda ser a martillo de goma, a golpe con martillo de goma. Esta medida nos la va a dar la referencia del rodamiento. Ustedes van a entrar al catálogo y van a buscar esa referencia. Nos da esta medida, nos da esta profundidad que es el hombro donde va a descansar el rodamiento. Y acá vamos a manejar una luz que normalmente se utiliza para acumular grasa. Esa luz la dejo a criterio de cada uno. Esta aplicación es muy frecuente en motores eléctricos. En motores eléctricos tenemos una tapa donde se aloja el rodamiento, donde descansa el rodamiento, de llevar un ajuste exacto para que el rodamiento no se gire con respecto a este asiento. ¿Sí? Acá lo que debe girar es el eje con su pista interna. La pista externa debe estar descansando sobre el soporte y no debe girar, porque si gira en este punto lo que va a producir es un desgaste de este soporte, cosa que lleva a un deterioro del material y a un daño de la pieza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dibujar el eje del esquema en un programa CAD, ¿sí? El que ustedes quieran, AutoCAD, Solid Edge, SolidWorks, el que ustedes quieran. Tomar las medidas de referencia dadas en el gráfico B. Arrancan con estas medidas son fijas. Las demás calcularlas de acuerdo a los elementos acoplados, acotar el eje teniendo en cuenta los respectivos ajustes y tolerancias necesarios para la aplicación. Entonces van a definir estas tolerancias, esta tolerancia, estas tolerancias. También van a acotar este diámetro, que ese diámetro va de acuerdo a esta referencia de estas chumaceras. También hay que acotar este diámetro, el cual también va con respecto a esta referencia de rodamiento y al tipo de ajuste que debe llevar acá. Dibujar esquemáticamente la polea, acotar solo el diámetro de ajuste con el eje, especificar las tolerancias y el tipo de ajuste seleccionado. Dibujar esquemáticamente el soporte de rodamiento, acotar solo el diámetro del ajuste con el rodamiento, especificar las tolerancias y tipo de ajuste seleccionado.
Acotar la profundidad de acuerdo con el ancho del rodamiento. Ese es el ejercicio. ¿En qué consiste? Revisar toda la teoría de tolerancias de ajuste, seleccionar los ajustes más adecuados de acuerdo a la aplicación, dibujar el eje totalmente acotado con normas técnicas de dibujo, dibujar la polea, dibujar el soporte, presentar tablas de las características dimensionales de las chumaceras y el rodamiento. Eso lo encuentran fácilmente en el catálogo. Cualquier duda me pueden escribir al correo para irla aclarando. La idea es que el concepto quede bien claro y me entreguen ese trabajo, lo cuelguen en la página virtual antes del 25 de mayo del presente año. Muchas gracias.